Hola chicos, bienvenidos una vez más a su canal Mate Ciencias, y en esta oportunidad vamos a estar explorando un área de ciencias muy interesantes como lo es la biología, específicamente en el tema leyes de Mendel, teorías y ejercicios prácticos, parte 1. Como es habitual y como ya estamos acostumbrados, es importante que tengan a la mano lápiz y papel para tomar los apuntes correspondientes a la clase y estén muy atentos a la información. Si es necesario, pausen el video, retrocedan al punto en donde quizás se generó alguna duda y traten de no seguirlas acumulando en lo sucesivo del video. Sin más preámbulos, veamos en qué consiste este tema tan fascinante. Si vamos a hablar de las leyes de Mendel, es necesario, prioritario, que hablemos de quién fue Gregor Mendel. Este fue un naturalista austríaco quien entre los años de 1865 y 1866 postuló 3 leyes que más tarde se convertirían en la base de la genética, las leyes de Mendel. Las 3 leyes de Mendel son: primera ley, principio de la uniformidad; segunda ley, principio de la segregación; y tercera, el principio de la transmisión independiente. Pero ¿en qué consisten estas leyes? Bueno, Mendel usó estas leyes para establecer cómo ocurre la herencia, es decir, el proceso de transmisión de las características que se dan o que van desde los padres hasta los hijos. Para entender un poco más a fondo lo que son las leyes de Mendel, vamos a irlas desmenuzando una a una, explicando en sí en qué consistió cada experimento que este personaje, que este científico en su momento realizó. Primera ley de Mendel, principio de la uniformidad, también conocido como F1 o primer filial. Mendel en su momento experimentó con 2 especies de guisantes, donde se fijó precisamente en la característica que tenía esta especie, la característica en lo referente al color del guisante. Estamos hablando de que estuvo trabajando con 2 tipos de semillas, una semilla de guisantes amarillos, que simbolizaron en su momento un alelo, y una semilla de guisantes verdes que simbolizó el otro alelo. Lo interesante de todo esto es que ambos eran homocigotos. Por supuesto, Mendel no tenía conocimiento de lo que era el genotipo, ni siquiera tenía la idea de que existiera el genotipo, pero sí conocía lo que era el fenotipo, es decir, él basó su experimentación en lo que observaba, en lo que podía ver a través del cruce de estas 2 especies. Mendel, al cruzar estos 2 tipos de semillas, observó que el 100% de estas eran heterocigotos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sencillamente que al cruzar 2 especies puras, cuando él hablaba de puras se refería a 2 especies homocigotos, solo que este término fue dado a conocer más adelante. Y si se fijan, 2 especies puras para el caso de los amarillos y una especie, quise decir una especie pura para el caso de la semilla de guisantes amarillos, y una especie pura para la semilla de guisantes de color verde. Solo que vemos que acá estas se representan con letras mayúsculas y estas con letras minúsculas. Sucede que en el mundo de la genética, cuando un elemento o un individuo presenta características con letras mayúsculas, es porque esa característica en sí, ese carácter en sí, es un alelo dominante. En cambio, cuando se presenta con minúscula, es un alelo recesivo. Un alelo dominante es aquel que se manifiesta a través del cruce de cierta información genética. Por ejemplo, y eso es algo que ya creo se había tocado en el video teórico que ya anteriormente se les había dado, un alelo dominante es aquel que se refleja a través del cruce de información genética, mientras que el alelo recesivo pasa a ser invisible. Está contenido en el genotipo del individuo, es decir, entre sus genes, mas no se refleja. Puede que se refleje en siguientes generaciones. Lo cierto es que Mendel, al cruzar 2 individuos de raza pura,
obtuvo el 100% de respuestas híbridas, es decir, semillas de guisantes amarillos con genes de guisantes verdes. Eso fue lo que determinó él con esta primera ley. Cuando pasamos a la segunda ley, principio de segregación o segundo filial, siguió trabajando con lo que eran las características del guisante, en específico con el color de los guisantes, es decir, seguía trabajando con semillas de guisante, pero quiso en esta oportunidad cruzar dos especies de guisantes heterocigotos provenientes de la primer filial, del primer cruce. Tomó de esas semillas que nacieron, dos de ellas, y las volvió a cruzar nuevamente. Y vean ustedes lo que obtuvo. Por supuesto, seguimos hablando de que los guisantes en este caso eran amarillos para ambos alelos. ¿Qué obtuvo Mendel en este experimento? Una relación de 3:1, es decir, el 75% de los guisantes amarillos se obtuvieron resultados del cruce, mientras que el restante 25% fueron guisantes verdes. Hubo una relación de 3:1. 3 semillas que podían nacer, de cada 4 semillas que nacieran, 3 de ellas iban a ser de guisantes amarillos y solamente una parte de estas iba a ser de guisantes verdes. Esto fue la segunda ley de Mendel. Más tarde Mendel publica su tercera ley, considerada o llamada a sí mismo como principio de la transmisión independiente. En esta, Mendel trató dos características diferentes. No solamente trabajó con el color del guisante, sino también con la textura o piel de este. Para el color había dos respuestas y ya las sabemos: guisantes de color amarillo y guisantes de color verde, ¿ok? Donde el guisante amarillo o el gen amarillo es el alelo dominante, mientras que el verde es el alelo recesivo. El alelo dominante lo representamos con letra mayúscula y con esa misma letra en minúscula representaremos el recesivo. De manera análoga pasó con la textura. Trabajó con semillas de guisantes lisas y semillas de guisantes rugosas. ¿Qué obtuvo Mendel? Importante, las lisas eran el alelo dominante, mientras que las rugosas el alelo recesivo. De manera que tenía dos individuos o dos semillas que presentaban las siguientes características. La primera de ellas eran semillas amarillas con un alelo recesivo verde de característica rugosa con un gen recesivo, con característica lisa con un gen recesivo rugoso. Lo estoy leyendo por las letras. La letra A mayúscula se simboliza lo que es la semilla de guisante amarillo, mientras que esta que está en minúscula representa el verde, pero sabemos que si está en minúscula es un alelo recesivo, es un alelo que no se manifiesta, ¿ok? Está dentro de los genes de esa semilla. El B mayúscula simboliza la textura lisa, mientras que el B minúscula simboliza la textura rugosa. Entonces, ¿qué observaba él? Bueno, que sencillamente era un guisante amarillo de piel lisa, y cruzó ese guisante amarillo de piel lisa con otro guisante amarillo de piel lisa con las mismas características del primero. Por supuesto, se utilizó la tabla de Punnett para de alguna manera representar esto, y a través del cruce de estas especies se obtuvo los siguientes resultados. Observamos que existe una relación de 9, 3, 3 y 1. Las primeras 9, estas que están acá, sombreadas en amarillo, son semillas de guisantes amarillas con piel lisa. ¿Ok? Estoy leyendo el primer carácter que aparece en mayúscula. Amarilla, piel lisa. Amarilla, piel lisa. Amarilla, piel lisa. ¿Lo están viendo? Amarilla, piel lisa. Todas, o sea, estoy leyendo el primer gen, que es AA, sería el primer carácter con, vean ustedes que aquí hay una coma para simbolizar otra característica, que sería tomar el primer carácter de acá. Y así es que lo estoy leyendo. Semilla amarilla,
piel lisa. Si nos damos cuenta, hay una relación de 9 elementos acá. ¿Ok? De las 16 posibles resultados, 9 de ellos van a ser semillas amarillas con piel lisa. Por su parte, existe también 3 elementos de esos 16 que van a ser semillas amarillas con piel rugosa. Ok, estoy leyendo el primer carácter y eso es lo que se está reflejando. Semilla amarilla con piel rugosa, semilla amarilla con piel rugosa y semilla amarilla con piel rugosa. Tenemos 3 elementos más de esos 16 que van a ser la A minúscula. La buscamos aquí. A minúscula es semilla verde. Es decir, va a ser un guisante verde de piel lisa. Recuerden que la B mayúscula es la piel lisa o la textura lisa. Entonces, guisante verde, piel lisa, guisante verde, piel lisa, guisante verde, piel lisa. Y solamente de esas 16, un solo resultado posible en probabilidad existirá de una semilla que nazca con las características de verde con una piel rugosa. Esto básicamente determinaba que existía la posibilidad de diferentes características se segregaran de manera independiente, se repartieran de forma independiente, ¿ok? Por eso es que tenemos de todo un poco, es como mezclar todas las características con todos los resultados posibles en una sola tabla. Básicamente estas fueron las 3 primeras leyes de Mendel y es importante que las conozcamos, que las podamos manejar porque nos va a servir para lo que viene. Veamos ahora una serie de ejercicios donde se pone en práctica el conocimiento, la noción de las leyes de Mendel. Comenzamos con el problema número 1. En los conejos, el alelo que determina el color de pelo marrón es el dominante sobre el del pelo blanco. Y se formulan 3 interrogantes. La número A, o la letra A, ¿qué notación se emplea para representar ambos alelos? La B, ¿qué color de pelo tendrá la descendencia al cruzar conejos blancos? Y la C, al cruzar 2 conejos marrones nacen 12 crías, 9 marrones y 3 blancas. Razone este resultado. Vamos a ir desmenuzando una a una cada una de estas interrogantes. Comenzamos con la letra A, la notación que se debe emplear para representar ambos alelos. Primero sabemos que el gen que se va a estudiar es el color de pelo. Es la característica que yo me voy a interesar por estudiar. ¿Ok? Así lo dice el problema. En los conejos, el alelo que determina el color de pelo es la característica o el gen a estudiar. Entonces, este alelo, o este gen, esta característica, tiene 2 respuestas. Pelo marrón o pelo blanco. Eso es lo que yo voy allá a conocer como alelo. Recuerden ustedes que en la genética, los genes que nos transmiten nuestros padres se transfieren en pares. Uno que proviene de la madre y otro que proviene del padre. De manera que en el caso de los conejos tendremos uno para el pelo marrón y uno para el pelo blanco. Ahora, si estos alelos son iguales, se dirá que son homocigotos. Es decir, que sea pelo blanco y pelo blanco, o que sea pelo marrón y pelo marrón, ¿sí? Pero si son diferentes, es decir, uno es marrón y el otro es blanco, podemos decir que será heterocigoto. Ahora, hay que tomar en cuenta cuál de estos alelos es el dominante y cuál es el recesivo. Según el problema, el alelo que determina el color de pelo marrón es el dominante, es decir, el pelo marrón domina sobre el gen o la característica pelo blanco, que actuará como recesivo. Por eso es que escribo esta con la letra mayúscula y esta con la letra minúscula. Ustedes pueden utilizar cualquier letra. Yo utilizo esta, la M, en este caso para simbolizar el color marrón como dominante. A ambas se le conoce como carácter. Ahora sí, voy a responder a la pregunta que se me había formulado. Sabemos que el gen es color de pelo, entonces, conejos pelo blanco, conejos de pelo marrón, si sé que estos son el dominante, tienen 2 posibles respuestas. ¿Ok? Para el caso de
el pelo blanco solamente hay una sola. Si el conejo es de pelo blanco, como es recesivo, para que se pueda manifestar la característica de pelo blanco, tienen que ser en las dos posibles caracteres, es decir, MM, ¿ok? Porque si aquí hubiese una M mayúscula, no se reflejara, porque recuerden ustedes que el conejo de pelo blanco, más bien el pelo blanco es el recesivo. Por lo tanto, la única manera de representar conejos de pelo blanco es como un homocigoto, mientras que para conejos marrones puede ser MM, es decir, heterocigoto, o MM mayúscula homocigoto. En este caso, el conejo que va a nacer va a tener pelo marrón. Aquí puede que tenga pelo marrón, pero con genes de un conejo de pelo blanco. Es decir, se va a notar el marrón y, según la genética, el gen pelo blanco pasa a ser invisible, quizás para otra generación. Mientras que esto sería un conejo de raza pura, un homocigoto, donde las siguientes especies que nazcan de él seguirán teniendo el pelo marrón. Respondida la pregunta A, vamos a la pregunta B. ¿Qué color de pelo tendrá descendencia al cruzar conejos blancos? Razona tu respuesta con un diagrama de descendencia. Muy bien, tenemos, por supuesto, voy a cruzar dos conejos blancos. Sabré entonces que la única manera de que sean conejos blancos es que sean ambos alelos recesivos. ¿Ok? Si esto sucede, yo voy a graficar esto en un diagrama, una tabla de Punnett. Copio cada uno de los caracteres en el primer renglón, en la primera columna, y los otros caracteres en la segunda columna. Luego simplemente lo que voy a hacer es sumar. M y M, ¿qué daría como resultado? MM. M y M, ¿qué daría como resultado? MM. Y así sucesivamente sigo sumando, en este caso sigue siendo MM y aquí con este MM. ¿Qué obtengo entonces? Sencillamente que esto que veo acá es el genotipo, lo que estoy representando en esta tabla es el genotipo. El genotipo no es más que la forma de representar en letras las características de una determinada especie. ¿Ok? Todos los posibles resultados que se pueden dar. Mientras que el fenotipo es lo que yo voy a observar. ¿Qué voy a observar yo? Que lo que dice la primer característica, el primer carácter que encuentre, en este caso se está refiriendo a conejos de pelo blanco. Y aquí me estoy dando cuenta que este es un individuo de pelo blanco, este es otro de pelo blanco, este es otro y este es otro. Es decir, el 100% de los conejos serán de pelo blanco. Y ese será el fenotipo. El genotipo es todos los resultados expresados en características, mientras el fenotipo es lo que esto de alguna manera significa, si se puede decir así. Vamos con la letra C. Al cruzar dos conejos marrones nacen 12 crías, 9 marrones y 3 blancas. Razone este resultado. Entonces, bueno, partimos de este gráfico, ya lo hemos visto con alteración. Un conejo de pelo marrón, donde el gen dominante es el pelo marrón, por supuesto, y tiene dos posibles respuestas. Que sea esta o que sea esta, es decir, que sea homocigoto o que sea heterocigoto. Entonces, esto que vemos acá es la segunda ley de Mendel, principio de la segregación o segunda filial, donde la relación va de 3 a 1. ¿Okay? Este es en el caso de que los individuos que se crucen sean híbridos o sean heterocigotos. Para que yo pueda obtener 9 marrones y 3 blancos, yo tengo que cruzar, son 2 híbridos. Es decir, 2 conejos de pelo marrón con gen blanco. De esa manera puedo garantizar que en la progenie, en los resultados que pueda obtener, habrán conejos de pelo blanco. Si cruzo 2 conejos de pelo marrón, pero como homocigoto, es decir, raza pura, no voy a obtener conejos de pelo blanco. ¿Por qué? Porque es una raza pura. En los dos genes, en los dos caracteres que están acá, está el pelo marrón y el pelo marrón. Quiere decir que las especies que se obtengan a partir de este, todas seguirán teniendo la misma característica. ¿Ok? Y bueno, de esa manera daríamos por concluido esta primera parte y podemos de alguna manera representar lo antes dicho en la tabla de Punnett.
si yo coloco en este primer cuadro, en este renglón, en esta columna, las primeras características del conejo, que sería MM, y lo voy a cruzar con otro conejo de la misma especie. Recuerden que estoy cruzando a dos heterocigotos. ¿Qué obtengo? Bueno, sencillamente, el primero va a ser MM, una raza pura, pero eso es lo que nos dice el genotipo. El segundo va a ser un conejo híbrido, donde va a ser marrón con un gen blanco. Acá, en este cruce de M con M, vean ustedes que aunque cruzo M minúscula con M mayúscula, voy a obtener, primero debo colocar la mayúscula y después la minúscula, porque la M mayúscula es el dominante. Entonces va a ser un conejo marrón con gen blanco. Y finalmente, la única manera de obtener un conejo blanco es que ambos sean alelos recesivos. Ahí se forma la relación de 3 a 1, donde 3/4, es decir, 3 de los resultados, de estos 4 resultados, van a ser conejos de pelo marrón. Y eso es claro. Aquí tengo un conejo de pelo marrón, ¿ve? Pelo marrón, pelo marrón, pelo marrón. 3 de 4 van a ser de pelo marrón, y voy a tener un cuarto de pelo blanco, es decir, uno de todos los 4 van a ser conejos de pelo blanco. Con respecto al primero, 3/4 lo multiplico por la cantidad total de crías y eso me da 9. Estoy explicando la razón, porque él dice razón el resultado de por qué razón nacen 9 marrones y 3 blancos. Entonces, 3/4 por 12 da 9. Son los 9 marrones que de alguna manera me da el problema. Y luego hago lo propio con el 1/4 para las 12 crías. Y si eso explica por qué saldrán 3 conejos blancos. Esta es básicamente la primera parte, el primer problema de las leyes de Mendel. En el siguiente video estaremos viendo los siguientes problemas que se pueden desarrollar a partir del conocimiento de estas leyes. Entonces, chicos, como siempre lo he dicho, no esperemos ser quizás los más inteligentes del curso, pero sí los más disciplinados. Recuerden que la disciplina podrá vencer algún día a la inteligencia. Gracias por verme, nos vemos entonces en el próximo video.